Buenas tardes, compañeros. Está con nosotros tres compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tres profesores nos acompañan para explicarnos brevemente cuál es el motivo de la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que bueno, pues es una parte muy importante del gremio del magisterio a nivel nacional. Ya vimos todos lo que lograron que la presidenta de la República replanteara su propuesta, más no solucionar el problema de fondo. El problema de fondo no ha sido solucionado y bueno, pues es precisamente lo que nos van a explicar nuestros invitados del día de hoy, que son profesores, las tres personas. Está con nosotros el profesor Avelino Martínez Ponce, el profesor Celendonio Evangelino Luna y el profesor Gonzalo Martínez Villagrán. Bienvenidos, profesores. Y bueno, pues antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Mi nombre es Fabián Infante Valdés, soy licenciado en enfermería y bueno, pertenezco a un grupo de trabajadores profesionales de la salud que se llama la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud. Estamos obviamente interesados en esta lucha que ustedes están emprendiendo porque vemos coincidencias y en adelante vamos a mencionar en dónde están las coincidencias de la lucha de ustedes con la nuestra. Adelante, profesores, no sé quién quiera de ustedes tres tomar la palabra. Cualquiera de los tres puede adelante empezar a hablar. Bien, buenas tardes. Soy Rufino Celedonio, Evangelio Luna, y me toca iniciar, compañeros. Antes, quiero decirles que los dos compañeros que nos acompañan también, el compañero Avelino y el compañero Gonzalo Martínez Villagrán, eh, casi toda su vida han estado dentro de las filas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como profesionales y son gente muy comprometida. Yo también les agradezco el que hayan aceptado acompañarnos y comenzamos. Pues buenas tardes a todos, compañeros de la Asamblea de la Salud, compañeras maestras y maestros. Comenzaré leyéndoles un pequeño texto de Luis Hernández Navarro que publica en la jornada este 25 de marzo de este año. Y dice así: desde hace 45 años, la insurgencia magisterial ha avanzado en oleadas, inesperadamente, como si fuera un volcán que súbitamente hace erupción. Miles de maestros suspenden clases, toman calles y carreteras, acampan en plazas públicas, bloquean vialidades estratégicas ante el desconcierto y malestar de funcionarios públicos, políticos y empresarios. Así ha sido una y otra vez a lo largo de décadas. Así es ahora, con la nueva primavera docente de 2025. Estas explosiones no son obra de un grupo de líderes, son resultado de un acumulado de agravios sedimentados en el subsuelo a lo largo de los años, que súbitamente irrumpen en la superficie, catalizadas por una injuria. Pues así es, compañeros. Nosotros somos de la coordinadora, pues somos maestros que desde la base hemos participado con ella. Hablemos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, considerado como la organización sindical más grande de América Latina, pero tiene una historia plagada de caciques, tiene una historia de traiciones y de reivindicaciones laborales no cumplidas ni defendidas. Se fundó en 1943, siendo presidente Manuel Ávila Camacho. Ahí se aglutinaron pues diversos sindicatos que había en varios estados del país. En ese año, en el 1943, se unifican a través de un congreso y resulta como secretario general, el primer secretario general, Luis Chávez Orozco, quien estuvo fungiendo de 1943 a 1945. A la fecha, van 23 secretarios generales que lo han representado.
siendo la mayoría pues agachones ante y serviles ante el Estado. Los caciques más recalcitrantes de ese sindicato, del CENTE, pues tenemos a Jesús Robles Martínez de 1949 a 1952, a Carlos Jonquitú Barrios de 1974 a 1977 como secretario general, digamos que de manera estatutaria, porque fuera de ser nombrado y representado, manejaba a todos los secretarios generales subsecuentes. Esto es, no dejaban el poder, se volvieron caciques. Este señor, Jonquitú Barrios, nos heredó a la profesora Elvester Gordillo Morales de triste recuerdo, ¿verdad? Ella estuvo oficialmente de 1989 a 1995. Los últimos secretarios generales han sido Rafael Ochoa Guzmán en el 2000, Juan Díaz de la Torre 2011 a 2018 y Alfonso Cepeda Salas, que es el actual, comenzó en 2018. Bueno, ¿cómo surge la coordinadora? En diciembre de 1979 es creada la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Motivos, pues la manera tan antidemocrática que los secretarios generales, y sobre todo en esas fechas, con el poder de Jonquitú Barrios, que hacía lo que quería, de una manera antidemocrática, ejercía el control y el poder. Y por otra parte, en los estados de Tabasco y Chiapas, estados petroleros, dice la consigna, estados petroleros y pueblos sin dinero, pues estados petroleros que en lugar de recibir beneficios por ese boom petrolero, toda esa región se empobreció, haciendo una zona de vida cara. Entonces, los compañeros de Chiapas y Tabasco, organizados, pedían una rezonificación por la vida cara en esos lugares. Los pozos petroleros, en lugar de traer riqueza, como dijimos, elevaron el costo de la vida. Entonces, en ese 1979, en diciembre, en Tuxtla Gutiérrez, inconformes de distintas regiones del país, podemos nombrar a los consejos centrales y regionales de lucha de Chiapas, de Tabasco, la montaña alta de Guerrero, la Laguna y una comisión coordinadora del POLIS se reúnen en un gran foro y acuerdan la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que buscaba la democratización del sindicato y ahora también lucha por la democratización del sindicato, del país y de la educación. Son sus tres grandes ejes. La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se define como una organización de masas de trabajadores de la educación que lucha por los derechos de los maestros y se opone a las decisiones de obediencia, servilismo y sumisión de los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque siempre están muy dispuestos ante los gobiernos en turno. La coordinadora tiene gran influencia en varios estados, sobre todo en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, la Ciudad de México. Pero ese gran foro que inició previo a la constitución de la CENTE se organizó de tal manera viendo como puntos principales la organización de los maestros y la unidad en acción de los maestros. Entonces se dieron a la tarea a realizar unos principios que rigen la vida de la coordinadora. Estos principios, los 19 primeros, se elaboraron en el primer congreso en el año de 1990. Ahí fueron 19. Posteriormente se amplían, se mejoran, ¿verdad? En un segundo congreso. Como movimiento de masas democrático representativo, dentro de la CENTE existen posiciones políticas que actúan en todos los contingentes, pero los estatutos,
De ellos requieren que se atiendan estos principios con disciplina, que se respete la plataforma de demandas, el programa y plan de acción que se acuerdan democráticamente. Pueden pensar diferente, pero ya dentro de la coordinadora tiene que haber esa organización y esa unidad en la acción. Entonces se acuerda la redacción de los principios, haciendo frente con ellos a los estatutos charros del CENTE. Con ellos se combate la rígida estructura del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Bueno, los 22 principios de la CENTE los podemos resumir así. Uno, que no se niega ninguna forma de lucha y organización, siempre y cuando no se obstruya la educación de las bases, no se rebaje su nivel político y no se limite su conciencia y su combatividad. Otro principio nos plantea la destrucción del sindicato y se plantea que este debe ser revolucionario y que no debe de estar en manos de la burguesía y sus agentes. Sus agentes pues son todos los, o casi todos los secretarios generales que han existido y sus esbirros. En el principio 3, la CENTE busca destruir al charrismo, elige democráticamente a sus dirigentes, su dirección es colectiva, rechaza la afiliación forzosa y obligatoria a cualquier partido. Pero la coordinadora también no limita que cualquier compañero militante de la CENTE pues vote por el partido que quiera, pero no debe de usar a la coordinadora para fines políticos personales o de grupo que sean diferentes a la coordinadora. La CENTE antepone la movilización en la negociación. Esto es, si hay negociación, se moviliza, se negocia y se moviliza. Se lucha contra la burguesía y su Estado, porque entendemos quién es el enemigo. Eleva la conciencia de clase y educa políticamente. No concilia, ni trata de armonizar con el enemigo. No mediatiza, ni divide la organización y la lucha. Esto es, pues, se debe dar la unidad. Otro principio nos dice que lucha constantemente por el mejoramiento de las condiciones de vida y la defensa de sus intereses y derechos de clase. En otro nos dice que identifica a la burguesía y su Estado como el enemigo principal y reconoce a la clase obrera y al campesinado como la principal fuerza social. Utiliza todas las formas de lucha de manera creativa, sin sectarismos ni desviaciones gremiales. Practica la crítica y la autocrítica oportuna, constructiva y fraternal. Las bases tienen el poder de decisión. Impulsa siempre la formación de cuadros políticos. La coordinadora reivindica el principio de la lucha de clases. Es solidaria con la lucha de otros pueblos. Reivindica el principio del internacionalismo proletario. Y les mencionaría por último que la coordinadora reivindica el socialismo. Entonces, compañeros, la vida política de la CENTE desde su creación es debido a la lucha que antes del año 79 se brindó por muchos SLs de lucha en Tabasco, Chiapas, en La Laguna. Hacen un foro, se funda la CENTE y del 79 para acá, 45 años han pasado y la CENTE ha sido reconocida por sirios y troyanos como la única organización que ha sobrevivido ante el golpe constante de los gobiernos neoliberales, sobre todo a partir de los años 80. Entonces, bajo esos principios se rige la CENTE. Le daríamos ahora la palabra a otro compañero. Adelante, compas.
Si gustan levantar la mano para darles la palabra, profesores. Compañero Avelino, compañero Gonzo, Abelino. Bueno, bueno, adelante, Avelino. bueno, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Este, bueno, ya que el compañero Rufino dio una semblanza de los rasgos generales que caracterizan a la CENTE, me parece que por el primer planteamiento que presentó el compañero Fabián, más bien, en mi caso, yo propondría, sugeriría que pudieran expresar preguntas, compañeros, dudas, planteamientos que pudiéramos nosotros responder, si está en nuestras posibilidades, porque lo que pretendemos es no venir a decirles solo lo que es la CENTE, mucho menos a decirles cómo deben organizarse. Más bien, me parece que es como un intercambio de saberes y de experiencias, lo que pudiéramos ir estimulando. Y entonces creo que sería pertinente que pudieran plantear una ronda de preguntas sobre las dudas que entiendo expresaba el compañero Fabián al principio de esta sesión. No sé qué les parezca. A ver, mire, pues para darle respuesta a esto que me parece sí correcto, les enumeraría el pliego petitorio de nuestro movimiento y de ahí, pues creo que se encontrarían las coincidencias. Como punto número uno de la petición que se le hace a la Federación es el mantenimiento a las instalaciones y equipo biomédico con abasto suficiente de material y de medicamentos de las instituciones de salud pública. Abrogación de las condiciones generales de trabajo del OPD Bienestar, porque las condiciones generales de trabajo del nuevo instituto que crea el licenciado López Obrador son regresivas, son agresivas, son punitivas y tienen una enorme diferencia con las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud Federal. En términos de prestaciones, hay una pérdida del 70% de las prestaciones y estímulos económicos, y en términos de salarios, hay una pérdida de alrededor de el 40% del sueldo base tabular para todas las profesiones de la salud en el OPD en Bienestar, si lo contraponemos con la Secretaría de Salud Federal. Es increíble que los que se dijeron eh, progresistas, liberales, de izquierda, de avanzada, pues resulta que las condiciones generales que ellos nos impusieron pues fueron totalmente lo contrario, fueron más neoliberales que los neoliberales. En el siguiente punto es la profesionalización universal por perfil y trayectoria académica para todas las instituciones de salud. El cuarto es basificación universal al 100% de los trabajadores del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud y del IMSS Bienestar y de los sistemas estatales de salud. El quinto es salario justo y homologado en ascendencia para IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, IMSS Bienestar y los sistemas estatales. El 6 es la reestructuración del sistema de pensiones. El 7 es la asignación del 8% del PIB al sector salud. El 7 es asignación del 8% del PIB al sector salud y el 8 es firma y ratificación del convenio 149 y de la recomendación 157 de la Organización Internacional del Trabajo para enfermería. Este convenio, bueno, desde la década de los 70 está en la Organización Internacional del Trabajo, pero el gobierno de México pues se ha negado a firmarlo y sería muy benéfico para el gremio de enfermería que se firmara en términos laborales.
Entonces, bueno, pues a partir de estos 8 puntos, las coincidencias con ustedes, con el movimiento que ustedes encabezan, pues han dicho ustedes en varias ocasiones que están a favor de la mejora de los servicios médicos del ISSSTE, del cual pues todos somos derechohabientes, hacemos uso de los servicios médicos del ISSSTE y nos damos cuenta de las carencias que el ISSSTE tiene, ¿no? Entonces, por esa razón me parece que en el punto número 1 coincidimos. Mantenimiento a instalaciones y equipo biomédico con el abasto suficiente de material y medicamentos para, en este caso, pues el ISSSTE, que es el que ustedes están, bueno, más bien que la doctora Claudia pretendió decirnos que se iba a mejorar el servicio de salud del ISSSTE, pero pues como ya ustedes lo explicaron, pues no se trata que sea a costa de un pago doble que nos querían recargar. Eh, Otro punto que coincidimos, bueno, pues es la basificación universal para todos los trabajadores, en el caso de ustedes, pues del sector educativo, en el caso de nosotros del sector salud. El salario justo y homologado, ustedes lo que piden es, ya lo hemos escuchado, o sea, elevación del sueldo base al 100%. Nosotros, bueno, lo que pedimos prácticamente coincide con lo que ustedes dicen, aunque usamos otras palabras, pero coincidimos en la mejora del salario, que ese es el punto esencial. Y bueno, pues la reestructuración del sistema de pensiones. Nosotros lo dejamos con esta frase así, reestructurar el sistema de pensiones, porque consideramos que se tiene que abrir el debate pues evidentemente la posición de regresar, de abrogar la ley del ISSSTE 2007, y obviamente al abrogarla quedaría vigente la anterior, este, podría ser esa una posibilidad, pero también creemos que la discusión debe ser muy amplia y bueno, pues han pasado varios años desde aquella ley que antecedió a la reforma del 2007 y entonces es adecuado que se genere un debate real entre todos los trabajadores al servicio del Estado junto con el gobierno federal y sus secretarios de Estado que encabezan las instituciones de seguridad social y evidentemente esto conlleva también a el sistema de retiros, ¿no? O sea, las pensiones, las jubilaciones o el sistema de ahorro para el retiro es parte de la seguridad social, ya que pues al terminar nuestra vida laboral, como adultos mayores, pues nos retiramos y entonces ahí entra el sistema de pensiones. En el caso de ustedes, en el caso de nosotros, pues es un sistema de ahorro. Ya nos explicaban en un foro que no es un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro en donde pues hasta donde alcances a ahorrar es como te va a ir en tu vejez, ¿no? Y eso pues no te garantiza nada. Y me parece que ustedes también en algún momento solicitan el incremento del presupuesto para educación. Eh, Ahí coincidimos, me parece yo que coincidimos también, sería cosa que ustedes lo aclararan. Y bueno, pues son los puntos en donde coincidimos ustedes y nosotros para poder avanzar hacia una posible suma de esfuerzos para ver si en el sector salud podemos conseguir la acumulación de fuerza que ustedes en este momento tienen. En el sector salud, bueno, pues ha habido un proceso de eh, letargo, de pues pasividad que no hemos podido romper y que estamos en eso. Precisamente esa es la intención de esta reunión para ver en qué coincidimos y qué podemos impulsar juntos ustedes y nosotros. Eso es lo que diría en este momento. Adelante, profesores, si quieren tomar la palabra.
o si alguno de los compañeros del auditorio quiere tomar la palabra. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, Me llamo Rafael, soy del estado de Chiapas. Trabajo aquí en el estado de Chiapas, en el hospital. Bueno, por una parte veo muy interesante este tema, ya que al unirse educación y salud, creo que es un organismo, ahora sí que debería ser un organismo único, ¿no? En el cual también implementar los mismos o similares derechos, ¿no? A los de educación. Aquí, por ejemplo, el primer punto que decía el compañero, entender mejores equipamiento para una unidad de salud es primordial, ¿sí? También es primordial el abasto de todos los insumos, porque la verdad, los hospitales y centros de salud están ahora sí que por los suelos, ¿no? Entonces, esa es una importancia y así también el recurso humano. Un ejemplo es que, por ejemplo, eh, en el hospital debe de haber auxiliar de enfermería y el enfermero general, lo cual el desabasto también de recursos humanos está por los suelos. Entonces, la atención como tal al, al, este, al beneficiario no es la adecuada. ¿Por qué? Porque uno hace lo que uno puede con lo que tiene y andas corriendo porque tienes que hacer doble trabajo de auxiliar y de general. Hablo en el nuevo IMSS OPD. Y creo que toda esta mafia viene del SSSA, que se viene manejando desde hace años. O sea, hay gente que está comisionada, auxiliares que están comisionados en oficinas. ¿Qué están haciendo en la oficina? No pueden estar ahí, ellos tienen que ser operativos también. Hay enfermeros licenciados generales que están también en la oficina. O sea, todo eso yo creo que tiene que volver a su normalidad. Sí, o sea, igual tenemos que partir desde ahí. Ahora, también partir de un sueldo justo. No podemos estar ganando como auxiliares de enfermería todo el tiempo. Sí. Sabemos que la enfermería es una labor muy ardua, muy comprometida, sí, pero también es desgastante. Por lo tanto, tenemos que poner énfasis. Yo creo que ya es tiempo y creo que qué bueno que se está tomando este tipo de reuniones porque debemos de despertar el gremio de enfermería sobre todo, sí, porque todo el tiempo estamos ahora sí que casi como los últimos. No, quizás dicen, ay, los enfermeros, no, no ganamos un sueldo justo, porque ahorita quieres cotizar al FOBISSSTE, quieres sacar tu casa. O sea, yo estoy en la capital, yo no puedo sacar un crédito, voy a sacar un crédito de una casita, de un huevito nada más. ¿Por qué? Porque mi salario no me alcanza. Sí, una casita de 800,000, 900,000 pesos, que no hay de ese precio, como yo la quisiera. Hay casas del millón para arriba. O sea, todos esos detalles son muy tediosos, la verdad. Entonces, sí necesitamos la unión o por lo menos está la información, sobre todo de educación, que siempre ha sido la CENTE, la punta de lanza de los sindicatos, la verdad. Este, es mi aportación por el momento, compañeros. ok. Gracias, compañero. Claudia y después César. Claudia, Celina, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Pues bueno, saber, bueno, más bien sí, me interesa mucho, ver la posibilidad, pues, de avanzar en esta organización, en esta compatibilidad, del pliego petitorio con la coordinadora, para que en los estados, pues, también se vaya como generando esta alianza entre el magisterio y pues salud
y pues rumbo al 1 de mayo pues podamos seguir haciendo la réplica como de estos conversatorios, a donde podamos como base trabajadora del gremio de la salud de educación, pues hacer un acto de presencia social este 1 de mayo que muestre, pues, número uno, convocando a más personas del magisterio, convocando a más personas de salud, pues a que nos concienticemos de que esta lucha no es solamente de unos cuantos, sino que somos millones los afectados en el país, por estas situaciones que se fueron prácticamente aplicadas en los regímenes gubernamentales anteriores, y que hoy estamos pagando las consecuencias millones de personas que tenemos una profesión, y como decía el compañero, no necesariamente teniendo una profesión ganamos lo que merecemos, no necesariamente teniendo una profesión se nos ha dado lo que por derecho nos corresponde, y entonces ir creando esta conciencia social a través de réplica de conversatorios estatales, pues con los ambos ahora sí, organizaciones, tanto de la CENTE como de salud. Gracias. Gracias, Claudia. César, adelante. Sí, compañeros, pues sí, miren, hago una invitación a que ahorita aprovechemos la riqueza de la presencia de los compañeros de la CENTE, que nos están compartiendo una parte fundamental que es la conformación y la forma de lucha. Ellos, desde 1979, como ya lo acotó el profesor Rufino, han venido organizándose y luchando, han venido asentando sus principios fundamentales de lucha, que es lo que ahorita nos está haciendo falta. Estamos todavía en una situación en pañales, en el sentido organizativo. Las demandas son claras, nuestras demandas son claras, nuestras peticiones son claras, pero creo que eso lo podemos tratar en otro momento y en otro espacio. Ahorita sí, yo considero que sería importante que nos centráramos en la situación organizativa, que los profesores nos puedan decir cómo se organizan ellos, y ya la forma en que nosotros decidamos organizarnos en comités, en colectivos, en coordinadoras, etcétera, etcétera, eso va a ser decisión de los diferentes estados, de los diferentes y de las diferentes unidades hospitalarias, o como consideremos mejor las estructuras de organización. Entonces, yo los invito a que los maestros nos sigan explicando o den un tiempo para que ellos nos expliquen cómo son las formas de organización y de lucha. Ya el profesor Rufino nos dijo antes, y creo que es bastante interesante esa parte, porque yo lo que he venido viendo desde que empezó este proceso es que nos falta mucho ahí, estamos todavía muy flojitos, todavía estábamos muy endebles en ciertas situaciones, y creo que es importante lo que dijeron en un principio. Gracias, compañeros. Bueno, Sí, adelante. compañeros, creo que justamente partir de las necesidades de la realidad concreta es como podemos fortalecer la interlocución de manera horizontal y democrática entre compañeros de lucha, entre trabajadores, entre hermanos de clase. La CENTE, durante sus 45 años de vigencia, en primer lugar, ha permanecido porque ha sido respetuosa de la aplicación de sus 22 principios ideológicos y políticos. Ya el compañero Rufino señalaba algunos de ellos. La independencia, por ejemplo, la independencia ideológica y política de cualquier partido político, este,
No, ya no, porque ando en vuelta, pues que ya me voy a ir. A ver, ya. La independencia ideológica y política de de cualquier partido político tolerado, la autonomía de clase, el autosostenimiento financiero, etcétera. Obviamente la solidaridad de clase, em, la decisión siempre desde la base, desde los contingentes, desde los compañeros de base, jamás estimular el pensar y decidir por la base, porque si se equivoca una decisión es de la base, ya no es del dirigente, ya no es de los representantes o ya no es del activista. Entonces, estos principios que se materializan pues en esta actuación de la CENTE es lo que ha permitido eh, mantener su firmeza, mantener su combatividad y mantener su unidad. En el entendido de que la propia CENTE es un frente único de clase, porque ahí convergen todos los maestros independientemente de su ideología, de su situación personal o de su situación política. Lo único que se exige, y esto lo marca uno de los principios, es la aplicación del principio de lucha de clases. ¿Qué significa eso? Que todos pueden formar parte de la CENTE siempre y cuando sean consecuentes en la lucha, siempre y cuando acaten las decisiones mayoritarias, siempre y cuando identifiquen que el enemigo principal es el Estado y su aliado orgánico, el charrismo sindical. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que ha permitido la vigencia de la CENTE en el plano de su sustento ideológico y político. ¿Cuál es la estructura y dinámica de la CENTE? Tenemos que los organismos de dirección, gobierno de la CENTE, en primer lugar, es el Congreso Nacional, es la máxima autoridad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estos pueden ser de carácter ordinario o extraordinario. La siguiente instancia, después del Congreso Nacional, es la Asamblea Nacional Representativa, procurando que a esta Asamblea Nacional Representativa asistan compañeros representantes de la base, no a título personal, sino que lleven las necesidades, las propuestas, los consensos, los análisis derivados de sus instancias de base. Tenemos otro organismo muy importante que también es de dirección y de gobierno, que es la Comisión Nacional Única de Negociación, integrada por las representaciones de los contingentes de la CENTE, dependiendo del grado de, eh, de representatividad que tengan. Esta Comisión Nacional Única de Negociación es la interlocutora directa que lleva la posición, la representación de toda la coordinadora ante las instancias gubernamentales, principalmente cuando se trata de las reuniones o mesas de trabajo con la presidenta, con algún secretario federal de gobierno, etcétera, o con algún gobernador de alguna de las entidades. Podríamos decir que una cuarta instancia de dirección y de gobierno de la CENTE es la Dirección Política Nacional, que se encarga de organizar, priorizar, centralizar los acuerdos, propuestas
que devienen de la ANR y que le dan operatividad. No tiene la capacidad de decidir sobre cuestiones estratégicas, porque esto lo marca el Congreso, porque esto lo precisa en todo caso la ANR, la Asamblea Nacional Representativa. Entonces la Dirección Política Nacional se encarga de operar, de darle viabilidad a los acuerdos y resolutivos que emanen del Congreso o de la Asamblea Nacional Representativa. Una siguiente instancia que se ha venido conformando en los últimos años es la de los secretarios generales, pero tanto la CENUN como la DPN no tienen la capacidad de decidir. Son instancias propositivas y de operatividad. Las únicas que pueden tomar decisiones, en primer lugar, es el Congreso Nacional y en un segundo nivel, la Asamblea Nacional Representativa. Pero para nosotros los secretarios generales de las secciones o contingentes consolidados, como es, por ejemplo, la sección 7, que es una sección, un comité estatutario, la sección 9, 14, 18, que son comités ejecutivos democráticos, la sección 22, que es un comité ejecutivo estatutario, al igual que la 34 y la 58 de Zacatecas. Esas son las figuras de los secretarios generales. A lo mejor desde afuera se pudiera percibir que son la máxima autoridad. No, no son la máxima autoridad. Tenemos otros organismos que podríamos llamarle auxiliares para el funcionamiento orgánico y como parte de la estructura de la CENTE. Estos organismos auxiliares son, por ejemplo, la Comisión de Educación y Cultura, la Comisión de Finanzas, la Comisión de Relaciones, la Comisión Jurídica y de Derechos Humanos y la Comisión de Documentos. Esto es en referencia a organismos de dirección y gobierno, entre comillas, que forman parte de la estructura de la CENTE. Ahora bien, ¿cuál es la estructura orgánica de base? Esta estructura de orgánica de base, que en mi caso así lo nombro, es, en primer lugar, la escuela o centro de trabajo. Ese es el núcleo central, la célula principal de la organización CENTE, que es una organización de masas, una organización social de masas. El embrión, la célula primaria, primigenia, está en la escuela o en el centro de trabajo. Un segundo nivel es la zona escolar. Otro es el sector. En varias entidades todavía existe esta instancia de sector oficialmente establecido. En el caso de la Ciudad de México ya no existe esta parte de la estructura orgánica oficial. Un siguiente nivel de la estructura orgánica de base es la región, que en nuestro caso en la Ciudad de México es como lo que le llamamos el comité de lucha. Pero a nivel de los estados es muy importante la estructura de la región. Por ejemplo, en Oaxaca son varias regionales las que están operando y el trabajo se sustenta o le da vida la escuela, el comité delegacional, etcétera. Un siguiente nivel de estructura orgánica de base es la dirección operativa o nivel educativo. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, tenemos las direcciones de preescolar, de educación especial, de primaria, fundamentalmente, en el caso de la sección 9. Entonces, esta es una instancia muy importante que cuando están activadas, tienen vida,
funcionan políticamente, orgánicamente, se vuelven muy importantes. Por otra parte, la sección que es a nivel de entidad, digamos que es lo más abarcativo de la vida orgánica de la CENTE. La sección 22, la sección novena, la sección 7 de Chiapas, etcétera. La CENTE también ha precisado la necesidad de contar con regionales de carácter nacional. Son 7 regionales de carácter nacional. Ayer precisamente se realizó un encuentro de la región norte, noroeste, me parece, en donde están las entidades de Sonora, Baja California Sur, como parte de una regional. Tenemos la región centro, tenemos la región sur-sureste, y esto llega a ser muy importante para cuando hay necesidad de hacer encuentros regionales de carácter valorativo, de carácter formativo, etcétera. Ahora, por otra parte, eh, los niveles de desarrollo político organizativo con los que cuenta la CENTE son las iniciales, se le han llamado promotoras, cuando en una entidad empiezan a organizarse. Son inicialmente los compañeros activistas los que empiezan a generar, a fundar estas promotoras, pero el trabajo de base, si no lo hay, pueden pasar 20 años y siguen siendo promotoras. Por eso es que la vinculación con la base, a través de la recuperación de sus demandas, de sus necesidades, de sus esperanzas, de sus intereses, etcétera, y un vínculo estrecho es lo que va a permitir no solamente representar a los compañeros, sino iniciar un trabajo de carácter informativo y, por supuesto, también formativo. El siguiente nivel, o otro de los niveles de desarrollo organizativo político, son los consejos centrales de lucha. Cuando digamos que el nivel ya está rebasando el grupo pequeño de la promotora, los consejos centrales de lucha son instancias más numéricamente más grandes, más abarcativas, pero aún todavía no pueden considerarse como contingentes a nivel estatal. Están en ese proceso. Y justamente el contingente a nivel estatal, pues está, por ejemplo, la sección 18, la sección novena, la sección 14, que si bien no cuentan con un comité estatutario, sino con un comité democrático de base, son secciones consolidadas. Están al nivel de las secciones que cuentan con comités ejecutivos estatutarios, es decir, reconocidos a nivel nacional por los charros del CENTE, porque no ha sido concesión de ningún charro, sino es la fuerza, la contundencia de los compañeros, por ejemplo, de Chiapas, de Oaxaca, de Zacatecas, lo que ha permitido ganar la instancia estatutaria del comité seccional. Esto es lo que nos ha permitido desarrollar el trabajo tanto de base como de exigencia de la solución de las necesidades, de las demandas tanto inmediatas como estratégicas de la CENTE. Por ejemplo, una demanda estratégica es la abrogación de la reforma educativa 2019 o lo que en esos momentos está como centro de la lucha reivindicativa de los trabajadores de la educación, y no solamente de los trabajadores de la educación, sino de todos los trabajadores al servicio del Estado, es la abrogación de la neoliberal
Ley del ISSSTE 2007. Por supuesto que el incremento salarial, la estabilidad laboral, fundamentalmente en términos de demandas estratégicas. Eso no choca con que cada entidad pueda tener sus propias demandas locales y exigir a sus instancias gubernamentales oficiales la solución de estas demandas estatales. Pero hay una sincronía, hay una coordinación estrecha entre lo regional, lo local, lo estatal y lo nacional. En términos generales, compañeros, podríamos decir que a partir de la plataforma de reivindicaciones, el plan de lucha y y el análisis de la situación política nacional que regularmente se está haciendo por parte de la CENTE, por eso es que existe una Comisión Nacional de Documentos, es que lo que ha permitido la vigencia de la CENTE, lo que ha permitido que la aplicación de estos 22 principios ideológicos y políticos que le dieron origen en sus primeros años de fundación, ha logrado que se mantenga, como hasta el propio López Obrador se lo llevó a decir a la CENTE en octubre del 2018, que ha sido la única organización social de masas que ha resistido al embate neoliberal. Hasta ahí la dejaría, compañeros. Ok, profesor, pues muchas gracias. Pues sí, ya pueden ver ustedes, todos los que están aquí en esta sesión, que la organización de una este, estructura no es fácil. Me parece que ya todos nos dimos cuenta del grado de complejidad de un ente como es en este momento la CENTE, y que bueno, pues eso nos demuestra que evidentemente nos hace falta llevar a cabo este nivel de organización. Adelante, Valencia. Boli Valencia. Yoli Valencia. Así, Jolly Valencia. Sí, pues considero que los maestros nos han demostrado la organización que ellos pueden realizar, ¿no? Realmente están muy bien organizados en comisiones, en distintos organismos, cosa que nos falta a nosotros. Nosotros solamente a través de redes hablamos, a través de redes a veces decimos cosas ofensivas, sin darnos cuenta que realmente lo que estamos, vamos a decir así, peleando, que no es peleando, sino este, solicitando nuestros derechos, son cosas que nos competen, cosas que son nuestros derechos. Entonces, no es un pleito, es una solicitud que requerimos que se nos tome en cuenta. Yo soy enfermera del Hospital Pascasio Gamboa, aquí en Tuzla, y entonces veo que cuando dicen, vamos a ir a una reunión, si acaso de los 1,000 que hablan en el grupo o en las redes sociales, digamos 50. Eso no es organización. Nos hace mucha falta eso. Quisiera que tuviéramos quizás un grupo de personas que estén comisionadas para liderarnos, y entonces esas personas, pues ahora sí que nos inviten, y entonces nosotros de alguna manera nos organicemos para también apoyar a esta comisión, porque no es justo que las dejemos solos. Ustedes están desde el Zoom, ustedes están desde allá, ustedes están batallando allá, pero nosotros cómodamente en nuestra casa, únicamente por el Zoom, únicamente por las redes sociales. Estamos peleando nuestros derechos, estamos luchando por eso, por lo que nos compete, por lo que necesitamos, por los sueldos, yo no sé si, yo siempre he tenido esa duda, ¿no? Yo creo que nosotros somos de rectoría, así nos llaman ahora rectoría, pues no sé si ya pasamos a ser IMSS Bienestar o no, no sé si nos van a dar nuestras bases, pero con esas condiciones en que están dando esas bases, así no las queremos. Queremos unas bases, pero que sean sólidas con los beneficios
que realmente se han obtenido con las luchas que se han venido dando a través de los años. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Si vamos a hacer IMSS Bienestar, pero con los beneficios que teníamos. Pero si no, pues entonces no queremos ser IMSS Bienestar, queremos estar como estamos. Mi duda es esa. ¿Vamos a hacer IMSS Bienestar los de rectoría o ahí nos vamos a quedar? Ok, sí, de hecho, bueno, pues la presidenta ya dijo que al final del sexenio, pues todos vamos a trascender al nuevo sistema y ese es el riesgo de que hay. Pero bueno, entonces, miren, yo propondría, adelante, Hawái, eh, BNEX3, adelante. Uruguay, Sí, quiero adelante. fallar después de ti termina. No, 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 adelante. Bueno, mira, aunado al comentario de la compañerita, yo soy OPD. Entonces, desafortunadamente, no solo en el tipo de contratación o basificación que te dan. Aquí hay muchas diferencias hasta entre compañeros. Seamos también reales, seamos también concretos. Porque a veces dicen, ¿por qué a fulanita sí y por qué a fulanito no? O ¿por qué a mí sí y a mí no? Yo creo que desde ahí debemos de partir, desde el quizás un buen compañerismo ante el ambiente laboral, como bien lo dijo el representante de la gente, que mi respeto para ellos, gracias por haber aceptado la invitación. Desde ahí tenemos que partir. Ahora, en Chiapas estaba la sección 50. ¿Y qué pasa? Hace como 10 años a unos compañeros de contratos les salió su homologación y que Víctor Hugo, apague su micrófono, por favor. bueno, entonces les votan su homologación. ¿Qué pasa? Que lo que se viene trillando, lo que se viene arrastrando en secciones sindicales, al menos de salud, sí, que se ha vendido la integridad, se ha vendido la confianza, se ha vendido ante el patrón muchas cosas. Por eso mismo, cuando ganó la mentada Chucita, discúlpeme, coloquialmente lo digo, sí, se perdieron muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque entró el secretario que en ese momento estaba. Sí, se perdió todo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay convicción. Nadie quiso luchar por los compañeros. Sí, entonces la fuerza quizás medio estaba con Selvas antes. Ahora Selvas ya tiene las manos atrás. O sea, ¿qué está pasando? O sea, si vamos a formar algo, quiere que formemos algo con convicción, algo que en realidad ¿sí? Sea para nosotros, sea para nuestro futuro, sea para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, o sea, que todo esto se vea reflejado ante el futuro que nosotros podamos tener, compañeros. Sí, o sea, yo creo que si vamos a formar algo, tenemos que tener los pies sobre la tierra y en dónde estamos parados. Sí, es muy indispensable, compañeros, porque ya basta de que se venda uno, de que se venda el otro. Tomar 2 litros de agua diaria. Sí. Le cedo la palabra, Rico, bien. Bueno, pues miren, profesores, mi propuesta hacia ustedes es, si están de acuerdo, aprovechar esta reunión para acordar un comunicado conjunto entre ustedes y nosotros. No sé si ustedes tengan que pedir autorización para a la estructura para elaborar o firmar un comunicado conjunto. ¿Cuál sería el objetivo de este comunicado? Pues que de manera conjunta ustedes y nosotros como agrupación eh, hagamos un llamado a los trabajadores del sector salud para defender, me parece que puntos muy concretos. Adelante, profesor Gonzalo, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos y todas, compañeras y compañeros. Bueno, primero mencionarles
que el sector salud tiene historia de lucha. El sector salud ha salido a las calles de manera masiva durante en diferentes tiempos. Uno de los movimientos más No, fuertes me que preocupa que vaya existió. a querer empezar con su escurrimiento nasal. Oye, Samsung, adelante, profesor Rufino. sí, en el 64-65 salieron por miles el sector salud a las calles y las demandas eran similares a las que acabas de mencionar en tus 8 puntos del pliego petitorio. Y hubo muchos avances, claro que la represión en ese tiempo era todavía más bárbara porque estaba Díaz Ordaz de presidente, ¿no? En los años 80 hubo una serie de movilizaciones para democratizar algunas secciones sindicales. Yo recuerdo muy bien porque está muy de cerca, es la sección 84 del Hospital Infantil de México. Se ganó de manera contundente, no nada más esa, sino varias, y creo que hay que ir rescatando poco a poco esa historia porque no es de ahorita, o sea, no se desanimen, la lucha ha sido permanente, a lo mejor esporádica, pero creo que han dado muestras de que hay voluntad de luchar. Y lo último que fue en el 2013, cuando en su mayoría la enfermería sale a las calles el 6 de enero del 2013, que creo que detonó una incorporación masiva de compañeros del sector salud, que desgraciadamente entre los grupos que ahí luego se generaron, pues hubo discrepancias, querían sus feudos y todo. Entonces, la trayectoria de lucha del sector salud es impresionante, ha dado también muchas ejemplos de organización de los diferentes hospitales, cómo se organizaron los compañeros. Entonces, poco a poco yo creo que hay que rescatar la memoria histórica para que efectivamente nos ayude a esta parte de la organización. Y decían los compañeros que me antecedieron en el caso de Avelino y del maestro Rufino, es de que es el grado del desarrollo del movimiento lo que nos va a permitir buscar qué tipo de estructura organizativa nos queremos dar. Ya decía el maestro Avelino, la CENTE y el maestro Rufino, la CENTE se inicia con 23 organizaciones que las únicas que tenían representación eran tres, el CCL el Consejo Central de Lucha de Chiapas, Consejo Central de Lucha de Tabasco y el Consejo Central de Lucha de la Comarca Lagunera. Las demás eran organizaciones pequeñas, decía Rufino, el Consejo de Maestros de la Montaña en Guerrero. En el caso de aquí de la sección 9 fuimos varios, firmábamos como delegaciones independientes de Oriente, etcétera, etcétera. O sea, el grado de la organización nos da. Entonces, de esas 23 organizaciones, ¿cómo fuimos puliendo? Ya lo decía el maestro Avelino, fuimos puliendo a partir de que era una grillería, porque eran muchas corrientes políticas las que se involucraron en la formación de la CENTE, corrientes políticas con su ideología propia, que muchas de ellas pensaban que eran la verdad absoluta y que incluso minimizaban el trabajo de organización de otros compañeros. Y eso le provocó que la coordinadora hiciera una propuesta mínima de organización, ¿no? Todavía en ese tiempo no teníamos comités seccionales democráticos, no teníamos. Entonces se formaron los comités de lucha en la mayoría del país y, decía el maestro Avelino, en menor grado, pues eran las promotoras. Y así fuimos avanzando poco a poco, ¿no? Pero quiero decirles también de que en la CENTE, ya decían los compañeros, son tres ejes centrales que tienen que ver con toda la parte organizativa en lo que le corresponde. En nuestra materia de trabajo es la democratización de la educación. En el marco de la democracia sindical es la democratización del sindicato. Y en el marco de la transformación de las condiciones en este país por otras donde no exista la explotación
del hombre por el hombre, es la democratización del país. Esos son nuestros ejes estratégicos de lucha. Y yo quiero rescatar lo que dicen los compañeros. La vigencia de la coordinadora es la observancia de sus 22 principios. Pero los principales que mencionaron los compañeros y que yo quiero rescatar una es la independencia ideológica del Estado, de los partidos políticos y del charrismo sindical. La otra es la libre militancia. Aquí no se afilia, no cualquier compañero puede militar le corresponda lo que él observe que es lo mejor para su posición política, pero hay una libre militancia en la coordinadora. Y la otra es todas las formas de lucha son válidas, todas, porque hay unos que minimizan unas, otras no. Entonces, decía Rubino, pero todas las formas de lucha siempre y cuando eleven la conciencia de clase, creen organización popular y resuelvan las demandas del pueblo. Esa es parte de la vigencia de la Coordinadora Nacional, ¿no? Y Perfecto. la cuestión que yo quisiera mencionarles es que en la gente pareciera que no avanza uno en la parte de la democratización. Decía hace rato Abelino, hay tantos maestros, hay tantos comités estatutarios solamente. Y nosotros decimos, no se puede medir el triunfo de la coordinadora en cuántos comités tenemos o no ganados, porque los charros son mañosos, ¿no? Y el compadrazgo con el Estado, pues no le permite, no le permite a nuestros compañeros la libre elección de la dirigencia sindical. Estamos en ese proceso nosotros claro, de arrebatar al sindicato el mayor número de comités, pero la grandeza de la Coordinadora Nacional, compañeras y compañeros, tiene que ver que no nada más ha sido triunfos, triunfos económicos, asistenciales, los triunfos de la gente, pues para empezarles decir que hubo compañeros y compañeras que saben que la lucha principal fue económica. La demanda de las jornadas de lucha ha sido aumento salarial y democracia sindical. Y hubo en el 89, nada más para mencionar algunos puntos de los logros económicos, en el 89, bueno, en el 82 hubo un aumento de 32% del tope salarial. En el 82 logramos como coordinadora que el aumento salarial fuera del 42%, del 32%, perdón. Y ahora, en el 89 logramos el aumento salarial del 25% por encima del tope salarial. En los 90, 96, 97, logramos con unos bonos adicionales que logramos ganar, el aumento se subió hasta el 36%. Y el año pasado, a pesar del anuncio del presidente Andrés Manuel, que daba el 10%, en un vericueto de números que tuvimos la Comisión Nacional Única de Negociación con Hacienda, logramos que el aumento fuera del 13% y El no 10. nada más del 15, ¿no? Entonces, todo eso, compañeros, queremos mencionarles porque es una cuestión de que la organización, que a pesar de que muchas, decía el maestro Avelino, muchos comités no tienen la toma de nota, es la representación formal de los trabajadores de la educación en el caso de nosotros como sección 9. Pero yo quiero terminar de manera más clara de decirles, compañeros, cuál ha sido la ganancia más grande de la Coordinadora Nacional, más que la gestoría que hemos basificado a miles de maestros, que hemos hecho gestoría de todo tipo de días económicos, etcétera, etcétera, todo lo que es lo cotidiano de la gestoría, eso es importante. Pero creo que lo más importante para nosotros en la CENTE y los triunfos más sonados que nosotros creemos que tenemos a nivel de la coordinadora, es primero que durante 45 años hemos mantenido en el debate nacional en la problemática de la educación pública.
Evidenciamos el carácter punitivo de todas las reformas de los diferentes colores de los partidos políticos que han gobernado este país. Erosionamos la pretensión del pensamiento neoliberal en el terreno pedagógico. Ese pensamiento pedagógico neoliberal que emana de las oficinas de, de los empresarios y las organizaciones internacionales y de los partidos políticos incluso. Y creo que hemos evidenciado en estos 46 años la crisis que representan todos los poderes de la Unión, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Desnudamos de manera muy clara la naturaleza fascista y autoritaria del gobierno y enfrentamos con entereza su furia represiva. O sea, encarceló a maestros, asesinó a maestros, desapareció a compañeros, hubo represión masiva, hubo represión selectiva a estudiantes y maestros, y bueno, eso lo evidenciamos y enfrentamos con entereza. Desnudamos, le decíamos también, que este gobierno ha sido uno de los gobiernos gatopardismos que engaña a los trabajadores de todos los sectores. Es un gobierno que con cara de democracia sigue impulsando las medidas neoliberales, ¿no? Y creo que una de las ganancias, de los logros más importantes de la CENTE es que logramos potenciar luchas de otros sectores. Decíamos, por ejemplo, la de enfermeros en el 2013, con esa lucha que nosotros fuimos desplegando la energía social inusitada en otros sectores. Iniciando la articulación con organizaciones de todos los sectores, campesinas, indígenas, estudiantiles, obreras. Y bueno, uno de los rasgos que ya no tienen para dónde hacerse es que exhibimos al charrismo sindical del CENTE como una institución rastrera, una institución que se pone de tapete a cualquier gobierno. Antes fue con el PRI, luego con el PAN, ahora con Morena. Y creemos que es uno de las ganancias de los logros grandes que hemos querido. Y la otra es que nosotros demostramos y derrotamos ese fatalismo que mucha gente piensa que, bueno, con el Estado no se puede uno poner, porque siempre pierdes. Nosotros demostramos y vimos y quebramos la idea del fatalismo de que no se puede enfrentar al gobierno y al Estado del color que sea. Y finalmente, creo uno de las más importantes, bueno, es que despertamos la solidaridad de otras partes del mundo, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nos han llegado en estos 45 años pronunciamiento, apoyo, solidaridad de maestros de otros países del mundo y de organizaciones de derechos humanos. Entonces creo que otra de los aportes grandes que ha hecho la CENTE es que innovamos y pusimos en práctica una gran variedad de formas de lucha y resistencia, con marchas, caminatas por ejemplo, de Guerrero, nos venimos caminando de Chilpancingo acá, las marchas, caravanas de los estados hacia la Ciudad de México, los bloqueos carreteros, la toma de edificios, la cuestión hasta, bueno, hoy que se innovó la cuestión de la toma del aeropuerto el año pasado y este año, y creo que las formas de lucha que ha hecho la CENTE, que ha ido innovando y que ha ido incorporando a la lucha de clases en este país es grande. Y creo, bueno, para terminar, compañeras y compañeros, una gran empresa que nos hemos echado a la espalda a los trabajadores de la educación es la construcción de una organización cualitativamente superior, donde estemos todos nuestros hermanos de clase, los obreros, los indígenas, los campesinos, los estudiantes, el comercio informal, el sector salud, etcétera, que es un frente nacional de lucha que pueda expresar la unidad de todos nuestros hermanos de clase, que estamos dispuestos a transformar este país. Una instancia nacional multisectorial, unitaria, con una dirección política
que nos permita engarzar las luchas de todos los maestros, y la CENTE ha tenido mucha fortuna y ha sido punta de lanza en esta situación, ¿no? Desde su fundación, la CENTE ha practicado y ha convocado a la conformación de una estructura multisectorial que nos permita enfrentar con mejores perspectivas la política neoliberal del color de que sea. Compañeros, ha sido logros importantes, ha sido en el marco de la gestoría, en el marco de lo económico, en el marco de lo social, pero creo que esto que acabo de mencionar para nosotros es lo más importante que creo en la CENTE a este país le aporta para la transformación del mismo. Muchas Disculpen, gracias, profesor. disculpen el exceso de la uso de la palabra, compañeros. No, tengan cuidado. Pues ya para concluir la reunión, ya se nos está terminando el tiempo. Adelante, el licenciado en enfermería, Beitia. Bellita, buenas noches, mis Betty. estimados compañeros. Bien, miren, por todo lo que he escuchado en esta reunión, nos queda claro que la falta de organización es muy amplia y que a nivel nacional es una lucha muy grande que vamos a enfrentar. Y porque, como comentaba el maestro que me antecedió, el gremio de salud ha sufrido una embestida por parte de los sindicatos y del gobierno, por lo que hemos sido sometidos a agachar la cabeza por amenazas y por muchas cuestiones que pues todos yo creo que en algún momento hemos experimentado en nuestros centros de trabajo. Y pues considero que toda esta situación se complica un poco más porque en el momento que estamos viviendo ahorita, creo que si no mal calcularía yo, tendríamos casi un 40% del personal de base federal antiguo que ya están en proceso de jubilarse. Y la otra parte del 20% serían los regularizados y formalizados que estamos en ese proceso. Y el otro porcentaje, pues, es el nuevo gremio de lo que es el personal de INS Bienestar. Pues, por lógica, yo creo que en su momento, como yo lo viví, todos tenemos ese miedo, ese temor de que me vayan a correr, me quiten mi plaza o mi contrato. Entonces, tenemos que romper ese paradigma. Es una lucha porque yo en mi estado veo la apatía de mis compañeros, veo que la participación es nula y yo lo he experimentado en años anteriores, que hemos luchado porque nos reunamos para hacer caminatas y pues si acuden unos 10, 15 de un centro hospitalario, dos de cada uno quizás, es muy, muy complicado. Entonces, admiro y siempre he valorado mucho lo que ha hecho los maestros docentes de nuestro país y pues yo creo que es un ejemplo más de poder copiar. Y sobre todo, pues yo creo que ahorita, mi estimado Fabián, es pedirles a ellos, a nombre de todos los que sí nos preocupamos, queremos hacer la diferencia, nos preocupa nuestra jubilación, nuestro sistema de trabajo, porque realmente lo que se gana ahorita no es lo justo que podemos o debemos de adquirir en nuestro salario. Día a día vemos que todos los impuestos suben el salario, pero no suben el impuesto y prácticamente ahí se queda. Entonces, yo calcularía que casi el 80% de todo el gremio de salud vivimos pagando intereses con créditos, casas, carros y todo lo que nuestros hijos necesitan para nuestros estudios, lo que tenemos que otorgar como familia. Entonces, vaya, es pedirle ahorita al CENTE ese apoyo, esa inseminación para que podamos romper lo que estamos, el personal de salud, agachados, el miedo, romper todo eso para que realmente la gente vea esa importancia de tener que pararnos, luchar, formalizar comités de trabajo y pues no ir contra el sistema, porque al final de cuentas ni sindicatos, ni los diputados, ni senadores han hecho por escucharnos. No hemos sido lo fuerte, lo unidos para que realmente podamos, como la gente, lograr esos objetivos que en el sexenio de Andrés Manuel ellos lograron. Entonces, ¿por qué si ellos pueden, por qué nosotros no?
pero también ahorita que estamos en pláticas con ellos, pues pedirles esa parte de colaboración para que se impulse ese valor principal de que pues tanto CENTE como Secretaría de Salud somos columna principal de este país. Entonces, Fabián, me quedo con esto de la impotencia, porque sí, para mí ha sido afrontarme. A mí me conoce mucho aquí en mi centro de trabajo, en la capital, por ser una persona muy aguerrida, de frente, luchona y sin miedo. Sin embargo, pues también se corre el riesgo, ¿no? De que en algún momento, al verme sola, pues también se me vayan encima, ¿no? Entonces, esos puntos son importantes de valorar, de que el gobierno, el sistema político se metió en el sistema de salud, nos sometieron y nos callaron. Entonces, ya ahorita con esta nueva generación vivimos o viven con miedo, con la zozobra de poder perder su trabajo por levantar la voz. Entonces, por favor, me quedo con eso, maestros. Necesitamos, clamamos el apoyo de ustedes para poder hacer frente y levantar la voz. Y en el primer momento que nosotros demos un paso fuerte, que nos unamos y nos vean caminar, marchar en todo lo que se pueda, que el gremio se levante del sistema de salud, será el momento en que habremos ganado y podamos nosotros abrir una nueva página a la lucha de nuestro gremio. ¿Por qué? Porque ya han sido muchos años, mucho tiempo, que no nos reconozcan nuestro nivel educativo, que no nos paguen un salario justo, que nos quieran aumentar el tiempo de trabajo y aparte un ahorro individual que es nada para cuando vayamos a tener 80, 60 años en el momento de jubilación, lo que vayamos a cobrar pues va a ser nada ante los impuestos, ante los aumentos que se vienen, porque año con año es así. Entonces, me quedo con esto, compañeros. Ok, Que se escuche fuerte en cada uno de los que están aquí presentes, hagamos extensiva toda esta situación. ¿Por qué? Porque si seguimos callados, seguiremos siendo sometidos y nunca vamos a lograr lo que realmente aspiramos. Es cuanto. Les agradezco mucho y qué bueno todos los que estamos aquí, seamos portavoz y pues a los docentes, maestros, pedir ese apoyo y esa unión. Gracias. muchas gracias, Betita. La propuesta para ustedes, compañeros profesores, me parece muy concreta. Insisto, ver la posibilidad de elaborar un pronunciamiento conjunto. Básicamente sería el primer exhorto, es a reestructurar el sistema, bueno, el primer llamado a defender la lucha por reestructurar el sistema de ahorro y de pensiones. No sé si ustedes pudieran estar de acuerdo en esta terminología, en estas palabras, porque si bien ustedes dicen abrogar la ley del 2007, por supuesto, pero creo yo que en estas palabras, reestructurar el sistema de ahorro y de pensiones, puede caber la demanda de ustedes. No sé cómo lo vean. Esa es la primera propuesta de redacción. La segunda sería abrir el debate nacional de pensiones a todos los trabajadores de las instituciones públicas, o sea, a todos los trabajadores al servicio del Estado. Que se abra el debate nacional. Eh, También sería elevar el sueldo base tabular al 100%, que me parece que esa, si me estoy equivocando, ustedes corríjanme, pero creo que ustedes también están pidiendo una elevación del salario al 100%, del sueldo base, perdón, tabular al 100%. Y por último, agregaríamos mantenimiento a instalaciones y equipo biomédico con el abasto suficiente de material y medicamentos en todas las instituciones de salud pública, en donde obviamente va implícito el ISSSTE. Eh, Quiero yo escuchar sus opiniones respecto a estos cuatro puntos y a la propuesta de elaborar un pronunciamiento conjunto para, ¿cuál sería el objetivo? Bueno, pues hacer un llamado a los trabajadores del sector salud a organizarse. Precisamente, como ya se ha mencionado aquí, eh, hemos tenido diferentes iniciativas para la organización,
pero no hemos conseguido penetrar, ¿no? Entonces, eh, me parece a mí que el hecho de un pronunciamiento conjunto sería una especie de estimulante y eso es lo que queremos saber, si ustedes están en la posición o en la oportunidad de ayudarnos a proporcionar un estimulante a los trabajadores del sector salud que en este momento pues están totalmente pues dispuestos a no participar en nada. En este momento, esa es la posición de los trabajadores, de la base trabajadora es, pues no participo porque no sé diferentes razones, ¿no? Quiero yo dejarlo abierto con puntos suspensivos. Cada quien de los miles de trabajadores que somos en el sector salud tendrá su razón para no luchar por una pensión digna, para no luchar por una elevación del salario, para no luchar por la falta de insumos y de medicamentos en las instituciones de salud, siendo que nosotros mismos como derechohabientes del ISSSTE somos usuarios de los sistemas de salud del ISSSTE y vivimos la falta de insumos, de medicamentos, de personal. Pero bueno, entonces, ¿cómo ven, profesores? ¿Podríamos estar en una posibilidad de firmar un pronunciamiento conjunto? No sé si ustedes lo tengan que consultar. Me gustaría escucharlos. Compañero, Adelante. bueno, mire, yo quisiera partir de lo que a lo mejor subjetivamente estoy interpretando en este proceso este, de comunicación que estamos teniendo un sector de trabajadores de la educación con un sector de trabajadores de la salud. Ujú. Ambos sectores, tanto salud como educación, son dos pilares estratégicos para cualquier sociedad, independientemente del carácter que éste tenga. En nuestro caso, a nosotros nos parece sumamente prioritario estrechar la comunicación con todos los trabajadores que se atrevan a defender sus derechos, a reivindicar sus derechos y a salir a las calles para la solución de las demandas y la defensa de sus derechos, pero particularmente en este caso del sector salud y de educación. Y en este sentido, yo me atrevería a decir, por lo que he escuchado, que es sumamente prioritario, determinante, partir de las necesidades y demandas más sentidas de los compañeros, en este caso del sector salud. Esa es una primera cuestión. Segundo, constituir células de organización de acuerdo a las posibilidades en cada clínica o centro de salud, hospital rural, regional o nacional. Contar con con un, crear un sistema de comunicación y seguimiento que en lo concreto pudiera materializarse con una hoja informativa, pero también con un espacio en las redes sociales, para las redes sociales. Priorizar las reuniones de centro de trabajo presenciales, las reuniones regionales en la medida de lo posible presenciales y a nivel de representantes, las reuniones presenciales de carácter estatal o nacional, porque nosotros hemos experimentado de que las reuniones eh, a través de en línea no son lo más recomendable. Las reuniones en línea son para cuestiones extraordinarias de carácter informativo o de urgencias. Pero darle un carácter ordinario no nos ha funcionado a nosotros. Por otra parte, creo que es muy importante, si es que no lo tuvieran, contar con una comisión de coordinación y seguimiento a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, que permita articular
las propuestas, los planteamientos, las tareas que vayan surgiendo de esa estructura que hay que estar construyendo, pero sobre la base de las necesidades y demandas más sentidas de los compañeros. Este, em, yo creo que es muy importante que pudiera darse una comunicación, particularmente de manera directa, con el secretario general de la sección novena democrática, el profesor Pedro Hernández Morales, eh, y se le pudiera localizar desde las redes sociales o directamente, o inclusive a nivel ya más eh, personalizado, les podemos compartir el teléfono del compañero Pedro para que se pudiera pues iniciar un proceso de mayor vinculación con con uno de los sectores de mayor avanzada de la CENTE. Este, y para concluir, nosotros tenemos los siguientes planteamientos estratégicos o propósitos estratégicos justamente para el momento actual. Por ejemplo, uno, conquistar la abrogación de la reforma educativa Peña Nieto, AMLO 2019, y la abrogación de la reforma 2000, de la neoliberal reforma 2007 del ISSSTE. Concretar la transformación estructural, dos, concretar la transformación estructural del ISSSTE en una institución de seguridad social solidaria, porque pues ya no lo es. Entonces, solamente el trabajo, la presión que ejerzcamos, el trabajo de masas que se pueda enrutar, es como se va a poder rescatar al ISSSTE como una institución de seguridad social, estructurando un plan de lucha que la CENTE, sin omitir la solución de las demandas inmediatas de los trabajadores en materia de seguridad social solidaria, se vaya avanzando en una ruta para esta transformación estructural del ISSSTE, teniendo como eje central la abrogación de la reforma 2007. Y también metemos, compañeros, desarrollar un proyecto de comunicación integral con la aplicación de estrategias y acciones a nivel local, estatal y nacional, fundamentado en los principios de la CENTE para favorecer el vínculo con los trabajadores de base de la salud, de la educación y de otros sectores laborales del país, y para ganar el consenso de la sociedad mexicana. Esto es muy importante. Nuestra lucha no puede estar desvinculada de los padres de familia, de los derechohabientes, de los pacientes, de la colonia, del ejido, del barrio, etcétera. Y ya más propiamente, ¿qué es lo que decimos como un eje fundamental en este trabajo? Mejora estructural del sistema sanitario del ISSSTE, ¿sí? Mejora estructural del sistema sanitario del ISSSTE, centrado en la prevención, atención y desarrollo integral de la salud de los trabajadores y sus familias, con orientación social y humanista, concretado en sus tres niveles de atención: a nivel de salud comunitaria, de clínicas familiares, a nivel de clínicas para la atención especializada y o hospitales regionales, y a nivel de hospitales nacionales y de alta especialidad. Pero esto solamente es posible si contamos con un diagnóstico integral de las necesidades de salud, y ese diagnóstico integral tenemos que estarlo exigiendo a las propias instituciones de salud, y con la coadyuvancia que nosotros desde nuestras propias posibilidades pudiéramos estar realizando. Este proyecto tiene que ver con la reestructura integral del ISSSTE. Ahora bien, no podemos hacer a un lado la necesidad que tienen nuestros compañeros de ejercer el derecho humano y constitucional a una vivienda digna, buena y barata, ¿sí? En donde quiera que se encuentren. En este sentido, los créditos hipotecarios del FOBISSSTE
en las últimas décadas se han convertido en créditos impagables por el paradigma mercantilista, usurero, anatocista, leonino, que aplican en instituciones como el Fobiste, como el Infonavit, etcétera, y que son concreción de las políticas de carácter neoliberal muy vigentes en nuestro país. Em, un tercer eje muy importante, y lo leo así, aunque sea un poco forzadamente, porque para nosotros, si no contamos con pensiones dignas y justas, sin Afore y sin UMA, la reestructura por la que estamos luchando del ISSSTE queda coja. ¿Sí? Todo mundo, los trabajadores jóvenes, si no se ponen las pilas, sean de la salud, sean del ISSSTE, sean de cualquier sector de trabajadores al servicio del Estado, se van a llevar el 30, al sumo el 30% de su último salario mediante el sistema de individualizado de las AFORES. Y no van a tener atención médica una vez que ya estén en el retiro, porque ya no existen pensiones. A partir del 1997 en el caso del IMSS y a partir de abril del 2007 en el caso del ISSSTE. Por eso es que el tema de las pensiones dignas y justas sin Afore y sin UMA es súper estratégico. Estas son fundamentalmente los tres ejes y ahí perfectamente cabemos todos. Y por supuesto, yo creo que hablando con el compañero Pedro, no habría problema de realizar los pronunciamientos que sean necesarios en pro de la construcción de la unidad, en la acción y en pro de fortalecer nuestros esfuerzos de lucha democrática, de lucha por la solución de nuestras demandas más sentidas. Perfecto, Gracias. profesor. Pues, ok. Pues bueno, esta plática fue muy productiva para todos. Me parece que el balance es positivo de esta reunión y todos nos llevamos pues la experiencia de haber escuchado a quienes están organizados y que en este momento están encabezando una lucha verdaderamente importante para todos los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, bueno, pues nos queda más que llamar a todos los compañeros del sector salud a organizarse, a eso, a formar comités de lucha, a formar comités de representación, a pararse cara a cara frente a sus compañeros y a explicarles por qué razón deberíamos de estar luchando junto a los profesores. Pues muchas gracias, profesores, se los agradecemos y nos vemos en un siguiente momento. Gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Al contrario.